Muchas gracias, Diego, con esta entrevista para Adweek, para el medio AdTech by Portada. Vamos a iniciar con tu presentación, que nos cuentes un poco de ti, de quién eres, de tu trayectoria, qué haces hoy, que nos hables un poco de ACAS, de la plataforma, qué soluciones ofrece, en qué se especializa, en qué mercados existe. Entonces, adelante. Pues muchas gracias por la entrevista, Ricardo. Pues soy Diego Bolaños, soy el Managing Director de iCast México. Esta es una empresa sueca con sede en 14 países en el mundo. Llevamos 14 años desarrollando tecnología y una plataforma para distribución de podcast. Diría que es una plataforma que enlaza a los podcasters, su audiencia, con los anunciantes y es un partner de monetización para los creadores, ¿no? Yo personalmente llevo en iCast 5 años, siendo el Managing Director 3. Y básicamente me he especializado en un inicio en la creación de contenido para plataformas digitales y luego me fui enfocando como especialista en monetización de creadores y de plataformas digitales. Así me podría Buenísimo. escribir rápidamente. Buenísimo. ¿Cómo has visto esta evolución para consolidar un formato como los podcasts y como el audio digital, sobre todo en México y Latinoamérica? Sobre todo pensando en que todavía hay es un formato de mucha fidelización con los clientes, ¿no? ¿Qué has visto en esta evolución en los últimos, te diría, 10 años? Pues mira, llevamos 5 años con iCast en México y las diferencias son considerables. Hay que partir de que el podcast, a diferencia de otros medios, me refiero a otros medios como un video de YouTube o un posteo de Instagram, viene de una tecnología descentralizada que es el RSS. Entonces nació como disperso por ahí en el ecosistema y hoy el esfuerzo entre todos los jugadores es que la IAB nos certifique las métricas, cómo medimos, cómo entregamos reportes de campaña. Y hoy en México, que siempre estamos un poquito en el podcast, hablando específicamente, estamos un poco detrás de Estados Unidos y de Europa en cuanto a awareness del producto, del medio con los anunciantes. Creo que hemos avanzado mucho. Creo que todos los jugadores que están hoy en México han contribuido y nosotros particularmente en formalizar la industria, en darle certidumbre a los clientes de que lo que están comprando es una escucha real, es una campaña efectiva. Acabamos de lanzar hoy en Estados Unidos y esta semana en español lanzaremos el estudio 2025 de Podcast Pulse, que es un estudio global de efectividad de podcasts y de cómo lo medimos. Creemos que es súper importante estar midiendo constantemente los mercados y cómo responden al producto y cómo va evolucionando. Y pues este año no es la excepción con el Podcast Pulse. No. Este año y el anterior entró el video al juego, entonces entra otro factor más y nosotros nos estamos integrando también al video para poder vender soluciones del video añadido al audio. Y pues creo que es un medio que le siguen agregando capas de complejidad, pero también de engagement, de diversificación y todo. O sea, creo que está aquí para quedarse el podcast. Justo en ese tema que decías de la consistencia hacia las marcas, ¿cómo ha avanzado el tema de la medición y cómo le estás reportando a los clientes en términos del uso de la plataforma y de la efectividad, ¿no? ¿Cómo ha avanzado ese tema? A ver, nosotros desde que existimos, o básicamente desde que nos volvimos una plataforma profesional hace más de 10 años, tenemos métricas y además estamos avalados por la IAB. Fuimos de las primeras plataformas que estaban avaladas de la IAB. Entonces, en una campaña común y corriente, nuestro reporte básico es cuántas escuchas llegaste, pero no del episodio, sino de impresiones de tu anuncio o de tu mención, cuánto se reprodujo el episodio que compraste o en el que saliste anunciado, en qué países apareciste, bueno, o en qué regiones o en qué ciudades de México, o en qué localización geográfica, en qué dispositivos, y a eso le agregamos, dependiendo de lo que nos pida el anunciante, píxeles para traquear como la acción y el journey de la escucha con la acción, ya sea a una página de internet, a un sitio de compra, un URL. Y finalmente, cuando lo requiere el cliente o cuando queremos hacer un caso de una campaña muy efectiva o que nos gustó mucho, hacemos un Brandly con el cual hacemos dos grupos, los que estuvieron expuestos, los que no estuvieron expuestos y medimos lo que nos pidió el cliente, digamos, percepción de la marca, recordación del anuncio, acción, etcétera, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿cómo es en esta relación con los creadores de podcast, los creadores de contenido, cómo se ha dado esta evolución a seguir adaptando lo que quiere de alguna manera decir la marca o lo que persiste con los valores de la marca y en relación con la comunicación con los creadores, ¿no? Pues eso es un poco nuestra chamba. Es una de nuestras tantas chambas, es ser el mediador y la conexión entre agencia, marca y creador. Los creadores, como decía hace rato en mi conferencia, casi siempre saben cómo llegar a su audiencia, ¿no? Y entonces llegar a un punto medio entre lo que quiere el anunciante y lo que quiere el creador es complicado. Digamos que iCast funciona a veces como un mediador, es decirle al anunciante, oye, escucha lo que te está diciendo, y al creador decirle, oye,
no puedes irte hasta acá, ¿no? Siempre hay que llegar a un punto medio y ese es un poco nuestro error. Y en el tema de profesionalización, pues bueno, le quitamos toda la chamba en medio al creador, que es cobrar, recibir una orden de compra, todo el back office, darle un reporte al cliente, bla, bla, bla. Tenemos equipos especializados dedicados a eso, que lo que hacen es contactan al creador, producimos la campaña, vemos la campaña y le pagamos al creador y le entregamos reporte al cliente, ¿sabes? En términos de la creatividad, ¿qué tan relevante o qué tan indispensable crees que se vuelva, ¿no? Tener un formato de contenido de audio que sea pues relevante para los clientes en términos de la creatividad. ¿Qué peso tú le ves a esa parte? Pues ya creo que es fundamental. O sea, sobre todo porque es un medio que, como te decía hace rato, llegó para quedarse y es un medio que tiene la mayor conexión de todos los otros canales con la audiencia. Es decir, cuando alguien está escuchando un podcast tiene audífonos, el 90% de la gente escucha con audífonos, el 85% de la audiencia podcast ve a los podcasters como sus amigos. O sea, es una intimidad brutal. Y ese canal lo necesitan las marcas porque llegar a la audiencia de podcast es mucho más difícil. Es muchos Gen Zs que usan ad blockers o que no están expuestos a marcas o que tienen cuentas premium. Y el podcast les permite como esa beta para introducirse en una audiencia que es súper exigente y difícil de llegar. Entonces, tener la creatividad de los creadores y de una empresa como Acast que es estratega en audio pues es fundamental. ¿Cómo ves a las audiencias hoy de audio digital o de podcast justamente? ¿Han evolucionado? ¿Qué tan de nicho son? ¿Ustedes tienen perfectamente identificado qué personas son las audiencias? Van creciendo mucho y ahorita no tengo bien el rango de edades, pero te podría decir que en el último estudio que hicimos, el resultado es que 4 de 5 mexicanos han escuchado un podcast, es decir, pues ya por ahí del 80%. En el estudio anterior habíamos visto que 40% son escuchas regulares de podcast y va creciendo. O sea, es un formato que no tiene el descubrimiento de otras plataformas, llámense scrolls de redes sociales, video en YouTube, pero cuando alguien descubre un podcast que le gusta, se vuelve un consumidor fiel, asiduo y constante, y que deje de consumir ese podcast ya es muy difícil. Entonces, como cuando un podcast capta a su audiencia, la pierde con... Y ahí son los momentos de oportunidad para las más. ¿Qué barreras todavía ves en este formato en relación con los anunciantes para tomar decisiones en torno a audio digital? Está un poco pulverizada la industria, es decir, hay muchos jugadores y no siempre nos ponemos de acuerdo. Unos venden los productos, unos miden de una forma, otros miden de otra forma, unos le meten video y dicen que es mejor. Entonces, al final del día, me gusta decir que el podcast, tenga video o no tenga video, es un formato que no necesita estar constantemente viendo para que funcione. Es un formato en el cual el medio principal es el audio y todo el demás es agregado, ¿no? Entonces, un podcast es un contenido de audio, generalmente un contenido largo de audio, que te deja información bastante compleja. Y lo que tenemos que hacer entre todos los jugadores y todas las plataformas es que el cliente puede estar seguro que lo que está comprando con X puede ser lo mismo que está comprando conmigo. Y que estandarizar de alguna manera. Un poco las medidas y la IAB es muy importante. Estandarizar, profesionalizar, tener más seminarios, más cursos de capacitación, hasta una certificación, ¿no?, de audio digital. Muy buen punto. Nosotros estamos haciendo ahorita certificaciones en línea de compra de anuncios en podcast y tengo una certificación en LinkedIn y es como 2 cursos, uno el básico y el complejo para entender cómo se compra audio hoy en día profesional. Oye, en cuanto a las tendencias, ¿cómo ves el panorama hacia el futuro por todo esto que viene como eventos como el Mundial? ¿O qué tendencias sí para subirse con las marcas, no? ¿Qué ves hacia el futuro en términos de para dónde crees que va esta industria? Hablando del podcast específicamente, súper buena pregunta. Hace rato en mi conferencia decía que en México, no en el mundo, en México la vertical de deportes es chica, como que el podcast no ha logrado quitarle lo que le ha quitado en otros medios a la televisión, al radio, en audiencia. Sin embargo, ser digital, tener inserción dinámica y tener inteligencia artificial hoy en día nos permite discernir contextualmente las conversaciones que van a rondar en torno al mundial. Es decir, yo tengo un podcast de parenting, pero las señoras que lo dan son fanáticas del fútbol y van a estar hablando de fútbol. Yo puedo saber a partir de cuándo empiezan a hablar de fútbol y por qué es relevante estar en un podcast de parenting para anunciar campañas del mundial. Entonces, el targeteo de conversaciones contextuales y que es de los beneficios más grandes que nos ha traído la inteligencia artificial en el audio, es como lo de hoy para lanzar las campañas al mundial. Es básico. ¿De qué otras maneras han aprovechado estas tecnologías nuevas para ustedes? Pues mira, el podcast era en sus inicios un medio un poco artesanal y catalogabas en qué categoría entraba este programa. Entonces, si eras de deportes, te quedas en deportes y ya no te salías de ahí. Si el cliente no quería deportes, pero resulta
que el host de deportes, versus el contrario, es papá. Y todo el tiempo habla de sus hijos y de a qué escuela los lleva o a qué escuela de fútbol los lleva. Y entonces la IA detecta esa conversación contextual y es, bueno, pues este cuate tiene un podcast de deportes, pero además es papá, súper relevante que le hable a su audiencia de un producto que se quiere negociar en parenting, por ejemplo, ¿no? Oye, en términos de ahorita, ¿cuáles son las principales categorías en cuanto a programas de audio o temáticas de podcast que están subiéndose las marcas, ¿no? ¿A qué tipo de categorías son las principales que tú me dirías ahorita de lo que está más en tendencia con las marcas son tales categorías? En México, porque es una tendencia y no es la excepción en el mundo, son los podcasts conversacionales. Y los podcasts conversacionales generalmente son podcasts que van a la rama educativa. Y de ahí se puede abrir a subsegmentarse a salud, emprendimiento, deportes, tal. Entonces yo te diría, hoy en México lo categorizamos como conversacional educativo y de ahí a los nichos. ¿Qué otras recomendaciones darías hacia los anunciantes, hacia las marcas, hacia la industria en general para seguir fomentando el crecimiento de podcasts y formatos de audio? Pues de entrada que no le tengan miedo al formato, porque es un formato que funciona muchísimo, súper efectivo, que crea una conexión más alta que cualquier otro canal de publicidad. Como dato así rápido, el 87% de personas que han escuchado un anuncio o una mención en un podcast han tomado acción de algún tipo, incluyendo compra, ¿no? Entonces, sí, hoy en día es un poco más complicado comprarla, pero tenemos los canales tradicionales, tenemos Programmatic, tenemos compra directa de anuncios y tenemos un equipo dedicado a ayudarle a todas las marcas, agencias, a hacer una campaña o hacer una estrategia eficiente y fácil de audio. Buenísimo. Y ya por último, un mensaje que quieras dar aquí en el contexto de Adweek desde tu rol en Acast. Pues me da mucho gusto ver que audio está súper presente en esta versión de Adweek. Me da gusto ver que cada vez hay más gente. A los que nos tocó vivir la pandemia en el Adweek hace 5 años o poquito más y toda la caída, hoy creo que el equipo está haciendo un gran trabajo. Han retomado el evento y es fundamental para la industria en México de la publicidad, de los creadores y de todos los que vivimos de esta industria. Buenísimo. Tus redes sociales y las de Acast. Mis redes sociales es @DiegoPBS. No soy muy activo en redes sociales directamente. Mi LinkedIn es Diego Bolaños, Signoret. Por ahí posteo muchas cosas relativas al audio. Y nada, te agradezco mucho por la entrevista, Ricardo. Gracias, un placer, Diego, y aquí seguimos. Muchas gracias.